Revelado, el insólito acto de un marido que canceló un trato de 5 millones tras la burla a su esposa. La tensión se palpaba en la sala de juntas aquel día. Javier, un humilde carpintero de un pequeño pueblo en México, había llegado con la expectativa de sellar un contrato que podría cambiar su vida. Era un trato de 5 millones de pesos, una cifra deslumbrante que prometía estabilidad y un futuro sin preocupaciones para él y su esposa, Ana. Sin embargo, todo se desmoronó cuando un ejecutivo, con aire de superioridad, lanzó un comentario despectivo sobre el nombre de Ana, burlándose de la sonoridad de su risa al pronunciarlo. El eco de esas palabras resonó en la mente de Javier como un grito ensordecedor. Nadie entiende el valor de un nombre, pensó, apretando los puños. Para él, Ana no solo era su esposa, era su compañera de vida, la que siempre había estado a su lado, apoyándolo en cada momento de incertidumbre, y cada burla era un golpe directo a su amor y sacrificio. Mientras contemplaba sus viejas herramientas, aquellas que habían pertenecido a su padre, sentía el peso de la historia familiar, del legado que había decidido preservar con orgullo y esmero. La duda se coló en su corazón, cuestionando si el dinero valía más que el honor. Javier luchaba con un dilema moral que lo consumía. Por un lado, el dinero y la oportunidad de ofrecerle a Ana una vida más cómoda, por el otro, su dignidad, su integridad. El silencio en la sala se convirtió en un mar de pensamientos caóticos. Las miradas de sus compañeros de trabajo, llenas de expectativa, se fusionaban en una presión insoportable. ¿Realmente importa lo que otros piensen? ¿Es el éxito material todo lo que hay? En ese instante, comenzó a cuestionarse si la burla había sido el detonante de sus inseguridades, de sus años de sacrificio por construir un futuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, las palabras del ejecutivo aún resonaban en su mente. La necesidad de tomar una decisión lo aprisionaba. Lo que antes le parecía una oportunidad inigualable ahora se convertía en una trampa de deshonor. Las voces de sus amigos, animándolo a aprovechar el trato, parecían ecos lejanos, distorsionados por su conflicto interno. ¿Eres un tonto si dejas pasar esto? ¿Acaso amas más a tu esposa que a tu futuro? Pero la lealtad que sentía por Ana era inquebrantable. Mientras el tiempo avanzaba, Javier se encontraba sumido en un torbellino emocional. La angustia se palpaba en cada rincón de su ser. Su mente se debatía entre un futuro seductor y la traición a sus propios valores. Esa noche, mientras regresaba a casa, la imagen de Ana riendo y el brillo en su mirada se convirtió en su faro, llamándolo de vuelta a su esencia. ¿Qué harías tú, Ana?, se preguntó, tratando de encontrar respuestas en su amor. Al llegar al taller, miró las maderas sin tratar, esperando que alguna de ellas le hablara. Pero el silencio era abrumador y su corazón latía con la intensidad de 1000 martillazos. La decisión estaba cerca, y con ella, un enfrentamiento que marcaría su vida para siempre. ¿Podría realmente dejar que ese comentario lo despojara de su honor? La noche se llenó de expectativas, tanto suyas como del pueblo que lo miraba expectante. El eco de su determinación resonaba en sus venas, y aunque la confrontación era inevitable, el futuro seguía siendo un lienzo en blanco. Javier se despertó con la aurora, el sol asomando entre las montañas, y cada rayo parecía incitarlo a asumir las riendas de su destino. Esa mañana, al mirar su reflejo en el espejo, lo que vio fue un cuerpo cansado, pero con una mirada decidida. La sombra de la burla seguía en su mente, pero había una nueva chispa interna que rivalizaba con la oscuridad que había sentido la noche anterior. Tomar una decisión que reforzara su dignidad era un acto necesario, aunque solo fuera para recuperar su paz mental. Después de un desayuno silencioso, donde las palabras se atascaron entre él y Ana, Javier se dirigió al taller. Con cada paso, su resolución se fortalecía. Las maderas estaban allí, esperando ser transformadas, como él mismo.
La chispa de su legado familiar y la necesidad de mantener la honra de Ana le empujaban hacia un espacio complicado, pero excitante. El trato había representado una salida, pero ¿era realmente eso lo que quería? Inmerso en el trabajo, con el olor de la madera fresca llenando el aire, comenzó a producir algunas piezas que siempre había querido crear. Formas orgánicas, suaves a la vista y al tacto. Al hacerlo, recordó los días de su infancia, aprendiendo de su padre cómo dar vida a un trozo de madera. Esos momentos de simple satisfacción comenzaron a calmar su mente. Javier empezó a preguntarse si había algo más en su vida que simplemente buscar el dinero y la validación. El eco de la burla aún resonaba, pero ahora se transformaba en gasolina para su fuego interno. Era un recordatorio de que, en el mundo del negocio, la dignidad y la creatividad no eran commodities, y al mismo tiempo, lo empujaba hacia un sistema donde sus habilidades podían brillar sin la sombra de otros. ¿Y si hiciera algo más que solo carpintería tradicional?, pensó. Su mente comenzó a divagar por caminos que antes había descartado, interesándose por la idea de diseñar muebles que no solo fueran funcionales, sino también obras de arte. Días pasaron mientras Javier trabajaba en esa dirección. Cada pieza que creaba no solo era un objeto, era un símbolo de su identidad, un puente hacia el futuro que deseaba construir sin la carga de los juicios ajenos. En sus momentos de soledad en el taller, se permitía experimentar, explorar técnicas que nunca antes había probado. Y lo mejor de todo, Ana siempre estaba detrás de él, animándolo con su presencia radiante. Ella notó el cambio en su ser. Ya no era solo el hombre que había negociado un contrato, ahora era un artista que transformaba su dolor en creación. Una tarde, mientras compartían un café en casa, Ana lo miró intensamente. ¿Qué estás planeando, Javier?, le preguntó, su voz un punto de inflexión en el vacío que había sentido semanas atrás. Sus palabras estaban cargadas de curiosidad y tal vez un poco de temor. Javier sintió que cada palabra pronunciada se convertía en un decreto. Quiero abrir un taller, un espacio donde pueda diseñar y crear mis propios muebles. Sin burlas, sin menosprecios. Solo arte y dignidad. Al pronunciarlo, su corazón latía con fuerza. Era una decisión monumental, que no solo afectaría su presente, sino que cambiaría su futuro y su relación con Ana. Mientras Ana sonreía, una mezcla de orgullo y sorpresa iluminaba su rostro, Javier se dio cuenta de que este camino no solo se trataba de él, sino de un futuro compartido. Un futuro donde ambos podrían crecer, llevar su historia más allá de las burlas y los contratos desechados. Sin embargo, justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, algo inesperado lo llevó a una encrucijada. El teléfono sonó. Era un antiguo colega del sector empresarial que lo había contactado por un proyecto en una ciudad lejana. Una oportunidad que podría significar un ingreso que jamás había imaginado o un nuevo desafío que pondría a prueba todo lo que había construido en su camino. El dilema estaba a punto de estallar en su interior. ¿Debería dejar todo y volver a la vieja vida que había decidido abandonar, o seguir el camino hacia su arte personal? La tensión lo abrumó, y en su mente resonaba una pregunta clara: ¿qué decisión reflejará realmente la dignidad de Javier? Javier dejó el teléfono en la mesa, sintiendo cómo su pulso aceleraba mientras el eco de la oferta resonaba en su mente. La idea de regresar al mundo corporativo, a los tratos fríos de dinero y promesas vacías, le generaba una incomodidad inhumana. Sin embargo, la tentación de resolver sus problemas financieros de un solo golpe lo mantenía atrapado en un tira y afloja emocional. Cada vez que su mirada se posaba en el taller recién organizado, las maderas pulidas y los diseños esbozados eran recordatorios de su renovada identidad. Había estado creando un espacio no solo físico, sino espiritual, donde su visión comenzaba a tomar forma. Esa mañana había creado una silla que no solo era un mueble, sino una declaración, su deseo de estéticamente transformar su entorno mientras se mantenía fiel a sí mismo. Ana entró en el taller y sus pasos eran ligeros, casi como si danzara. Al ver la silla, su rostro se iluminó. Es hermosa, Javier. Tienes un talento increíble. Sus palabras fueron un bálsamo para las inseguridades que lo asediaban. Sin embargo, esa alabanza también trajo consigo una pesada carga de responsabilidad.
Él debía demostrar que podía vivir de su arte, de su pasión, con la luz del atardecer iluminando la habitación. La sobremesa del café se convirtió en un escenario donde los sueños florecieron. Vamos a hacer esto juntos, insistió Ana, sus ojos reflejando una determinación que el propio Javier aún no sentía completamente. Quiero que hagas tu camino, pero también queremos estabilidad. Piensa en el futuro. Había en su voz un eco de esperanza que contrastaba con las viejas voces que lo empujaban de regreso al pasado. Javier se enfrentó a sus propios sentimientos. Esa oferta brillante resonaba como una campana dorada, pero el sonido de su taller, el trabajo manual, la creatividad personal, estaba empezando a parecer más claro y fuerte. La vida en el mundo corporativo había demostrado ser una trampa de incertidumbre, donde su satisfacción jamás era un objetivo. ¿Acaso podía soportar la presión de regresar, le hace vivir con la inseguridad y la falta de autenticidad que tanto había luchado por dejar atrás? Afirmar su nuevo camino significaba desafiar no solo las expectativas ajenas, sino también sus propios miedos, que lo acechaban como sombras. La pregunta persistía en su mente: ¿qué pesado precio debía pagar para construir una vida que realmente le perteneciera? Con eso en mente, decidió que no podía dejar a Ana esperando a que él resolviera sus propios demonios. Voy a tomar la oferta, dijo, dejándose fluir, pero solo si aseguro mi visión. Estableceré un plazo para dar mis primeros pasos en el taller. Si no veo progreso en 6 meses, ahí volveré y aceptaré ese proyecto. La mirada de Ana fue un caleidoscopio de emociones. Agradecimiento, temor y una chispa de fuerza que ambos necesitaban. Mientras se dio la vuelta para cerrar el taller esa noche, el aire fresco de un nuevo comienzo lo envolvió. Había tomado una decisión, pero también sabía que el camino estaba lleno de incertidumbres. La idea de perseguir un sueño significaba atreverse a enfrentar críticas y dudas, no solo las de los demás, sino las que aún resonaban en su interior. Al día siguiente, con un plan en mente y la chispa de la dedicación ardiendo en su pecho, Javier se sentó a delinear lo que quería lograr. Quería compartir su enfoque artístico con el mundo, y su mente comenzó a divagar en soluciones creativas para financiar su pasión. Pero el pasado, con su carga y la oferta inesperada, no dejaba de acechar. Con un renovado sentido de propósito atascado entre dos caminos, Javier respiró hondo y se preguntó, ¿qué más estaba dispuesto a arriesgar para ganarse la vida haciendo lo que realmente amaba? Mientras la penumbra de la habitación se llenaba de colores creados y la promesa de un futuro fue encarnada en su trabajo, una nueva llamada interrumpió su concentración. Un número desconocido, lo que representaba un nuevo cruce de caminos. Era la oportunidad que había estado esperando, o lo último que necesitaba para perderse aún más en un laberinto de incertidumbres. Su corazón latía con fuerza y la respuesta podría cambiarlo todo. Javier dejó que la vibración del teléfono se extinguiera antes de decidir atender la llamada. Sentía un nudo en el estómago. ¿Era un momento propicio para distraerse con más incertidumbre? Resolvió que no podía permitirse el lujo de dudas si quería avanzar, así que, con un leve temblor en la mano, contestó. Al otro lado, la voz era masculina, firme y directa. Hola, Javier. Soy Carlos, un viejo amigo de tu padre. Tengo una propuesta en la que creo que podrías estar interesado. Las palabras de Carlos resonaban en su mente como un eco olvidado. Recordaba al hombre de galas y tratos, quien siempre había tenido una visión clara de lo que significaba el éxito. Un mundo donde los números dictaban la existencia. Sin embargo, ahora, esa misma voz le parecía ajena, casi como una sombra en su camino hacia la autenticidad. Mientras Carlos explicaba una posible colaboración en un proyecto de diseño de mobiliario para un cliente de alto perfil, Javier sintió cómo cerrarse la opción de su taller. Este nuevo trato prometía una inyección financiera significativa y una puerta abierta al tipo de conexiones que antes lo habían tentado, pero ese sentimiento de incomodidad regresó, haciendo que su pulso aumentara. Te pienso en la jugada, pero necesito tiempo para considerarlo, respondió Javier finalmente, tratando de mantener un tono sereno. Colgó, pero la conversación dejó el aire saturado de tensión. La voz de Carlos había revivido un viejo conflicto en su interior. Recordó las veces que había sentido el asfixiante peso de las expectativas familiares. ¿Estaba realmente listo para decir que no a una promesa de establecimiento financiero?
Cada palabra de Carlos resonaba con aquellas voces críticas que siempre lo llevaban de regreso a la ratonera corporativa. Cuando el taller se llenó de luz al día siguiente, Javier se sentó rodeado de sus creaciones, tratando de despejar su mente. Aquella silla, la esencia de su autoconfianza, parecía reírse de su vacilación. Se dispuso a realizar un boceto de un nuevo diseño para un proyecto personal, algo que llevaría su alma a la madera. Así, podría probar que su pasión no era solo un pasatiempo, sino un camino hacia la realización. Sin embargo, la oferta de Carlos seguía zumbando en un rincón de su mente. Un día, 2 días. Se decía a sí mismo que debía actuar pronto, pero el temor lo paralizaba. Lo que en principio había visto como un impulso hacia adelante, ahora parecía un obstáculo que amenazaba destruir su nuevo propósito. La voz de Ana, en su apoyo, le susurraba al oído. Confía en ti mismo, Javier. Tu valor está en lo que haces, no en lo que ofrecen. Inspirado, se planteó un reto personal. Decidió crear 3 piezas únicas para el próximo mes, cada una representando no solo su habilidad, sino su capacidad de comunicar su visión al mundo. Si cada pieza se vendía, eso significaría que estaba dando los pasos necesarios. Pero si no lograba la respuesta que anhelaba, podría replantearse la llamada de Carlos sin remordimientos. Con cada golpe de su herramienta y cada trazo de su lápiz, cada sacrificio empezaba a parecer necesario. Había tanto en juego. Su sentido de identidad, su futuro y, en última instancia, el deseo de ser auténtico en su vida. Con la primera pieza casi lista, recibió un mensaje de Ana ofreciéndose a visitar el taller y ver cómo avanzaba. La presión del momento lo llevó a preguntarse, ¿qué más estaba dispuesto a arriesgar por seguir lo que realmente deseaba? Mientras alcanzaba la culminación de su primera creación, supo que el tiempo apremiaba. En ese instante, un reflejo inesperado apareció ante él en forma de un correo electrónico, una invitación a un concurso de diseño que podía cambiar su trayectoria. Ya no era solo una elección entre 2 caminos, era la posibilidad de trazar un nuevo horizonte. El corazón le latía cuando se dio cuenta de que esas puertas, que antes parecían selladas, empezaban a abrirse. ¿Tendría el coraje de cruzarlas? Ahora más que nunca, el momento era crucial. Con un clic, decidió inscribirse en el concurso, corriendo el riesgo de exponer su arte al mundo. Mientras el cursor parpadeaba en la pantalla, Javier se enfrentaba al nuevo desafío, se sintió más exigido que jamás. La oferta de Carlos flotaba en su mente como un espectro, su sombra amenazaba con regresar. ¿Estaría preparado para enfrentar no solo su propio pasado, sino el desafío que había escogido para sí mismo? El eco de su decisión resonaba como una campana en la lejanía, marcando el inicio de una búsqueda que podría cambiarlo todo. El día del concurso se acercaba con rapidez, y cada momento se sentía como un susurro que lo instaba a actuar. Javier pasaba horas en el taller, rodeado de virutas de madera, con las manos ensuciadas de tinta y pegamento. Cada una de las 3 piezas que había decidido crear ahora se convertía en un espejo que reflejaba no solo su habilidad técnica, sino su crecimiento personal. A medida que el reloj avanzaba, estaba cada vez más convencido de que este era su momento, la presión era intensa. Cada superficie que trataba, cada forma que esculpía, lo acercaba más a la esencia de lo que había soñado ser, un diseñador auténtico que no solo cumplía con las expectativas ajenas, sino que se atrevía a ser fiel a sí mismo. La primera pieza, una silla elegante con líneas suaves que fluían como ríos, era un tributo a su determinación. Había sido un viaje de exploración personal y profesional, en cada curva, en cada acabado, pero en la oscuridad de su mente, la oferta de Carlos pulsaba, como un martillo que no dejaba de sonar. En los momentos de duda, se arrastraba hacia sus pensamientos, preguntándose si estaba dispuesto a rechazar esa seguridad financiera, ese respaldo que podría facilitarle la vida y abrir puertas a un mundo que había conocido en su infancia. Sin embargo, el miedo a convertirse en aquello que siempre había detestado era un faro que iluminaba su camino hacia la verdad. Ana llegó a su taller en un momento crítico, justo cuando Javier empacaba su primera pieza para enviarla al concurso. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, proyectando patrones danzantes sobre el suelo de madera desgastada. Ella observó con admiración, pero sus ojos también destellaban preocupación. Javier, te veo más concentrado que nunca,
pero ¿estás seguro de que no quieres escuchar lo que Carlos tiene que decir? Su pregunta fluyó como un río crecido, arrastrando consigo la duda que Javier intentaba ahogar. El camino que elijo ahora es diferente, Ana. No quiero que mi trabajo esté condicionado por lo que otros esperan de mí, confió, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Pero es un gran proyecto, una oportunidad. Es una trampa disfrazada. Solo puedo avanzar si esto es genuino. Tengo que creer en mí y en el valor de lo que hago, contestó Javier, proyectando una confianza que en el fondo no siempre sentía. Su voz se hallaba cargada de una convicción que estaba comenzando a ir más allá de las palabras, las horas se deslizaban entre ellos, y así, la idea del concurso se convertía en la única luz brillante. Javier estaba decidido a hacer que su arte hablara por sí mismo y a dejar que el mundo lo viera tal como era, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por su pasión. Con cada nueva pieza, sentía que se reequilibraba algo dentro de él, el día de la entrega llegó buscando apretar el pulso ya latiendo en su pecho. El camino hacia la galería donde se llevaría a cabo el concurso se le hacía largo, y cada curva era un recordatorio tangible de lo que estaba a punto de dejar atrás. Cuando llegó, una multitud de artistas, críticos y entusiastas lo recibió. La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de autodeterminación y ansiedad. Al dejar sus obras en la mesa de presentación, Javier enfrentó un dilema. Se sentó un momento a contemplar los diseños de otros, se sintió como un pequeño pez en un océano de tiburones creativos. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Era su diseño lo suficientemente valioso? Mientras contemplaba, un pensamiento se filtró en su mente, ¿qué era el éxito si no era el fruto de ser genuino? Esa idea prendió fuego a su resolución. Había llegado el momento de dejar que el resultado hablara por sí mismo, no era solo un concurso, era una declaración de su nueva vida, estaba a punto de convertirse en un testigo de su propia transformación, cuando de repente, una figura familiar apareció entre la multitud. Era Carlos, y había traído consigo la tentación de todas las promesas que había representado. La tensión creció en el aire a su alrededor, y Javier se sintió dividido. ¿Aceptaría el reconocimiento que ofrecía aquel hombre, o reafirmaría su compromiso con su nueva identidad? La decisión se cernía sobre él. Enfrentar lo que realmente deseaba, o retroceder hacia viejas promesas. ¿Le daría la espalda a todo lo que había luchado por construir? La voz de Carlos resonó en sus oídos como un eco persistente, recordándole lo que podría tener, estabilidad, reconocimiento, un futuro inmediato lleno de proyecciones de éxito. Sin embargo, al mismo tiempo, esa misma voz amenazaba con borrar el arduo trabajo de años. Las ilusiones construidas en la soledad de su taller, cada momento de sacrificio, parecía estar en juego frente a un dilema que desafiaba su esencia misma. Mientras Carlos se acercaba, Javier sintió que la presión aumentaba. La multitud parecía difuminarse a su alrededor, el ruido se convertía en un murmullo distante. En ese instante, sus pensamientos se amplificaron, girando en torno a las oportunidades perdidas y las aspiraciones profesionales. Su experiencia de vida, marcada por la lucha por su autenticidad, era lo único que podía ofrecerle paz en un mundo de aspiraciones vacías. Javier, tienes un talento innegable. ¿No crees que unir fuerzas conmigo podría catapultarte a un nivel que solo podría soñar? Preguntó Carlos, su tono persuasivo empapado de una confianza que a Javier le resultaba incómoda. Lo que me ofreces, Carlos, no es una oportunidad, es una reja más en la que encadenar mi arte. Siento que esto no es lo que quiero ser, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. Cada palabra era como una piedra lanzada en un lago tranquilo, provocando ondas que alteraban su estado interno. La declaración había salido de su mente, y abrazar esa verdad le daba una ligereza que hacía tiempo no sentía. Ante su negativa, Carlos recobró la compostura, pero Javier pudo notar el chisporroteo de la irritación en sus ojos. La mirada de un hombre acostumbrado a obtener lo que desea. Piensa bien lo que estás haciendo, Javier. El mundo no tiene lugar para los idealistas. Te arriesgas a quedarte en el olvido. La afirmación se coló en sus pensamientos como una sombra. Sin embargo, inmediatamente después, otro pensamiento emergió, ¿y si el olvido también era su elección?
Lo que había creado era un reflejo de su esencia, y el temor a ser olvidado no debería gobernar su vida. Se trataba de lidiar con sus inseguridades, de enfrentarse a la idea de que el reconocimiento no es un indicador del valor real de su trabajo. Ana, observadora de la escena, percibió la tensión en el aire y se acercó. Con una mano en el brazo de Javier, le transmitió un gesto de aliento, como recordándole que él no estaba solo. Confía en ti. Sabe que esto es más grande que un concurso, es una elección de vida, murmuró. La serenidad de su voz hizo que Javier se diera cuenta de que no debía buscar validación en las palabras de Carlos. En lugar de eso, se centró en su pasión, una llama interna que no se podía apagar. Necesitaba decidir quién quería ser, no solo frente a la multitud, sino ante sí mismo. Carlos, aún insistente, hizo una última jugada. Imagina poder exhibir tus diseños en las mejores galerías. No desperdicies este momento. Pero Javier no podía dejar que ese camino lo arrastrara. Era hora de reivindicar su verdad, su autenticidad. Hubiera dado lo que fuera por seguir en su taller, creando con libertad, que ser parte del espectáculo que proponía Carlos. Tomando una respiración profunda, dejó de lado la presión y la ansiedad y miró a Carlos a los ojos. Mi vida no es un espectáculo para tu negocio. He decidido ser sincero con mi arte, sin importar las recompensas que pienses que puedo obtener. Estoy aquí para crecer, para ser quien realmente soy. Lo que desató esa afirmación fue un sentimiento liberador, que lo llenó de determinación. Mirando más allá de Carlos y hacia la multitud que lo rodeaba, la chispa de su pasión encendió algo profundo en su interior. Había tomado una decisión que cambiaría todo. Se sentía tan vulnerable como empoderado. Entonces, creo que esto es un adiós. Buena suerte con tu espectáculo, dijo, mientras se apartaba de la figura que había significado tanto en su vida. Consciente de que su camino podría estar lleno de incertidumbres, Javier se enfrentó a las posibilidades que lo aguardaban. Este primer acto de valentía era solo el inicio de su viaje. La seguridad que había dejado atrás le había dado valor para abrazar la incertidumbre de su futuro. Mientras abandonaba el evento, notó cómo la multitud empezaba a moverse, hablando y discutiendo ante las obras exhibidas. Cada uno de ellos estaba en su propio viaje de descubrimiento y creatividad. Javier apretó los puños con la mezcla de ansiedad y emoción en su corazón, sabiendo que había alzado la voz de su propio destino. Sin embargo, a medida que se adentraba en las calles, un nuevo pensamiento lo invadió. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el desafío de reconstruir su mundo desde cero? Con cada paso, la inquietud crecía, sugiriendo que lo que había elegido era solo una parte del camino, y que el verdadero reto apenas comenzaba. Las preguntas vuelven a surgir. ¿Qué pasaría si el riesgo verdadero no era solo ser olvidado, sino no ser descubierto del todo? El viento frío que soplaba por las calles parecía burlarse de Javier, como si la ciudad se estuviera riendo de sus dudas. Al darse cuenta de que su camino se había bifurcado, sentía la inquietante combinación de miedo y liberación. Pasos decididos lo llevaron hacia su taller, un lugar que representaba más que un simple espacio de trabajo, era un santuario de creatividad y construcción personal. Cada centímetro de ese refugio resonaba con sus anhelos, como el eco de una voz antigua que le recordaba su propósito. Al cruzar el umbral, el olor a madera y pintura fresca lo abrazó, haciéndolo sentir más en casa que nunca. Javier había acumulado un arsenal de herramientas y materiales, pero lo que más necesitaba en ese momento era tiempo. Tiempo para reflexionar sobre su decisión, tiempo para comprender el nuevo camino que acababa de escoger. Se sentó en su mesa, rodeado de bocetos y prototipos, y se preguntó, ¿cómo podría convertir esta nueva libertad en una obra significativa? Había renunciado a un camino que prometía fama y éxito a cambio de un futuro incierto, pero su esencia había prevalecido. Justo cuando comenzaba a esbozar nuevas ideas, su mente se llenó de reproches internos que lo acusan de la locura de haber rechazado a Carlos. Tal vez fue un error, pensó, mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por la visión de un éxito que parecía inalcanzable. Vislumbró un futuro donde su trabajo era admirado, donde su nombre resonaba en cada galería. Sin embargo, al abrir los ojos, la luz de su mismo taller le recordó el brillo de la autenticidad, un brillo que iluminaba su razón de ser. En su mente, se susurraban preguntas. ¿Cómo podría hacer que este tiempo valiera la pena?
¿Cómo traducir su autenticidad en algo tangible más allá de sus propias paredes? Comprendía que el verdadero desafío radicaba en desarrollar sus habilidades para conectar con un público que valorara su visión. Ya no quería ser solo un creador en la sombra, anhelaba ser un líder en su propio mundo artístico. Con una determinación renovada, Javier decidió que el primer paso era exhibir su trabajo en su propio espacio. Su corazón latía con fuerza al imaginar una pequeña muestra, una colección que reflejase su viaje personal, las luchas y victorias meticulosamente documentadas en cada pieza. Pero también sabía que esto implicaba arriesgarse al juicio, al escrutinio, al riesgo de que sus obras no fueran bien recibidas. La idea lo mantenía despierto en la noche. Se preguntó si podría enfrentar la mirada de una audiencia que no conocía, si podría revelarse plenamente a sus ojos. Pero, en lugar de dejar que el miedo lo dominara, comenzó a bosquejar carteles, a planificar el espacio y a hacer listas de invitados. Al día siguiente, se dirigió al mercado de su barrio en busca de materiales. Mientras recorría los pasillos, intercambiaba sonrisas con comerciantes que solían pasar por alto su presencia. Pero ahora, con su nuevo espíritu, decidió entablar charlas, presentando su proyecto y recibiendo consejos valiosos sobre cómo atraer público y crear una experiencia inolvidable. Se dio cuenta de que había en él un poder oculto cuando compartía su presente, cada conversación le proporcionaba una chispa de energía. Se sintió como un explorador en busca de no solo su lugar en el mundo, sino de también la forma de crear un espacio donde otros pudieran sentir la sustancia de su esencia artística. Javier entendía que lo que buscaba no era la fama, sino un sentido de comunidad, de conexión real a través de su arte. Al pasar de una idea a la acción, un nuevo dilema apareció. Mientras más claro se volvía su objetivo, más palpable se hacía el miedo al fracaso. Aquí estaba, parado en la encrucijada entre lo conocido y lo incierto, sin saber si el valor que había encontrado podría sostener la carga de la crítica. Sin embargo, con cada paso que daba, su inseguridad se desgastaba. Era evidente que este camino no sería fácil, pero también se dio cuenta de que este era el único que realmente deseaba. La noche anterior, mientras alejaba la mirada de su taller al pensar en Carlos, también había comenzado a buscar la mirada de otros, lo que le daba la fuerza para avanzar. Mientras se encaminaba hacia su taller esa tarde, Javier sintió que la presión en su pecho comenzaba a disiparse. Estaba listo para darle vida a su visión. Pero, a medida que se acercaba a la puerta, una pregunta lo asaltó con fuerza: ¿estaba preparado para escuchar las críticas? Esa inquietud se posó sobre él como un ave al borde del precipicio. Una vez más, suspiró y se aventuró a abrir la puerta, con la mente abrumada por la posibilidad de lo que podría crear, y pronta a enfrentar todo lo que viniera. La luz del interior del taller brillaba intensamente, como si el mismo espacio alentara su camino. Entonces, con la certeza que raramente poseía, se dispuso a dar un nuevo paso hacia lo desconocido, pero antes de que pudiera concentrarse en el diseño de su primera exhibición, un mensaje inesperado apareció en su móvil, una invitación de Carlos. El contenido prometía algo que podría cambiar el rumbo de su nueva dirección. ¿Iba a dejar que esa tentación lo arrastrara, o se sostendría en su decisión de forjar una nueva identidad? Javier sintió una punzada en el estómago. La invitación era un recordatorio del mundo que había dejado atrás, un eco de lo que podría haber sido. Abrió el mensaje nuevamente, sus ojos recorriendo las palabras como si cada letra tuviera vida propia. Carlos lo invitaba a participar en un evento de arte exclusivo donde se reunían coleccionistas y críticos, una oportunidad brillante que podría catapultar su carrera. El viejo Javier habría corrido hacia ese camino como una polilla hacia la luz, pero el nuevo Javier luchaba con la lógica de aceptar o rechazar. Mientras contemplaba la pantalla, sintió el peso de su última decisión. Había elegido renunciar a la trampa de la fama por la libertad de su autenticidad, y ahora esa elección se enfrentaba a una prueba formidable. Dejó el móvil en la mesa y se trasladó hacia la ventana, dejando que la brisa fría acariciara su rostro. Era un recordatorio de que el cambio no estaba exento de incertidumbre. Su mente estaba a punto de explotar con diferentes pensamientos. ¿Era realmente su deseo participar en esa exhibición? La simple idea de estar en un espacio donde su trabajo podría ser comparado con el de otros artistas le causaba ansiedad. Pero en el fondo, Javier sabía que su miedo provenía de la duda sobre su propio valor, no de la calidad de su trabajo.
Había cultivado durante años una perspectiva única, una voz que merecía ser escuchada. Sin embargo, habían sido esos mismos años de repostaje en la sombra los que lo habían hecho dudar, así que se sentó a su mesa de trabajo, rodeado de bocetos y la esencia de su propio proceso creativo. Antes de que pudiera pensar más en la invitación, se propuso enfocarse en su propia muestra. Volvió a bosquejar, pero esta vez no solo se trataba de crear arte, debía crear una narrativa. ¿Qué historia quería contar? Como podía convertir cada obra en un capítulo de su viaje personal, los días siguientes se convirtieron en una tormenta de actividad. En su afán por preparar su primera exhibición, Javier experimentó un despertar. Vulnerabilidad se transformó en fuerza cuando compartía sus experiencias en cada obra. Reflexionó sobre sus fracasos y triunfos con una claridad renovada, lo que antes representaban barreras ahora eran manifestaciones de su verdad. Se sumergió en sus emociones, utilizando pigmentos más oscuros para reflejar momentos de duda y materiales brillantes para simbolizar su transformación. Con cada pincelada, su confianza fluyó. La noche antes de su primera exhibición, el miedo al juicio seguía presente, pero Javier se encontró preparándose mentalmente para el desafío. Aún así, una parte de él continuaba mirando el mensaje de Carlos, pensando en las oportunidades que podía haber perdido. En medio de su creación, un atisbo de duda entró en su mente. ¿Estaba realmente capacitado para este nuevo desafío? Cada vez que realizaba un boceto, se preguntaba si alguna vez sería suficiente. La presión autoimpuesta se acumulaba. No quería que las críticas nublaran su percepción de la identidad que estaba forjando, pero entonces, en una revelación inesperada, se dio cuenta de algo crucial. No estaba solo en este proceso. La vida que había decidido dejar atrás tenía algo que ofrecerle, y si elegía asistir al evento de Carlos, no era para reinsertarse en un mundo del que quería huir, sino para abrir un nuevo canal de comunicación. Y si su trabajo podía resonar ahí, entre aquellos que todavía lo seguían considerando un artista valioso, finalmente, tras un proceso de introspección intensa, tomó una decisión. Con un profundo suspiro, se dirigió nuevamente a su móvil. Con una mezcla de ansiedad y determinación, comenzó a teclear una respuesta a Carlos. Mientras sus dedos danzaban en la pantalla, la emoción lo invadió. Estaba eligiendo no solo participar, sino afirmar su valor como creador. Pero mientras enviaba el mensaje, un nuevo temor lo asaltó. ¿Qué pasaría si la crítica lo despojaba de la libertad al hombre que había empezado a convertirse? Al instante, el sonido de un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos, esta vez de un número desconocido. Curioso y nervioso, Javier deslizó para abrirlo. La curiosidad le ganaba, pero el contenido no era lo que esperaba. Las palabras eran desalentadoras y traían consigo una advertencia sobre las consecuencias que podría enfrentar. ¿Estaba realmente preparado para dejar atrás todo lo que había luchado por construir? La incertidumbre del futuro se cernía sobre él como una sombra, y una pregunta se formaba en su mente: ¿podría seguir adelante sin ceder a sus viejos demonios? El mensaje en la pantalla lo dejó paralizado. Las palabras que se deslizaban ante sus ojos eran un cúmulo de acusaciones mezcladas con advertencias. Un anónimo que decía conocer detalles de su pasado, sugiriendo que su regreso al mundo del arte no solo lo expondría al juicio, sino que también traería consigo el riesgo de que viejos secretos salieran a la luz. El eco de su historia pasada empezaba a resonar en su mente, y sombras de momentos que prefería olvidar comenzaron a surgir. Javier se levantó abruptamente de su silla, su corazón palpitaba con la amenaza de lo conocido. Había trabajado, no solo en su arte, sino en sí mismo, en hacer las paces con quien era realmente. Pero esa amenaza tenía el poder de deshacer todo lo que había construido. Se miró en el espejo que colgaba cerca y por un instante, sintió que el viejo Javier, lleno de inseguridades, regresaba a reclamar su lugar. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, iluminando su espacio de trabajo desordenado. Había revolución en su interior, su cuerpo se debatía entre el impulso de destruir el móvil o usar su creatividad para enfrentar el miedo que lo paralizaba. Se sentó nuevamente, el caos de sus pensamientos arremolinándose como un torbellino. Su arte, que antes sería una salida, ahora era un campo de batalla. ¿Podía realmente enfrentar a aquellos que lo miraban con desdén y risas, a quienes había intentado dejar atrás?
La invitación de Carlos y el mensaje anónimo lo obligaban a confrontar, no solo su trabajo, sino todo lo que había decidido enterrar. Era hora de luchar. Pero luchar significaba algo más que enfrentar la crítica externa, se trataba también de reconciliarse con su propia historia. Así que Javier decidió que no se podía escapar de la realidad. En lugar de funcionar como una víctima de su pasado, podría utilizarlo como una herramienta de empoderamiento. Sin más dilación, revisó los papeles que había acumulado desde su última exposición. Con cada escaneo a su viejo portafolio, sus manos temblaban. Al principio, pensó que lo que había creado era insuficiente, pero luego vio la evolución de su técnica, de su voz. En sus obras había un diálogo visual que contaba no solo su crecimiento, sino los tropiezos que lo habían formado. Mientras trabajaba en esos últimos detalles, Javier se dedicó a plasmar en su lienzo las emociones que había sentido al leer el mensaje. Teñía el fondo de tonos sombríos, para luego resaltar figuras vibrantes que revelaban su lucha. Era su forma de confrontar el miedo, de demostrar que no era un hombre a merced del pasado, sino que había decidido abrazarlo. Días después, llegó el momento de la exhibición. La sala estaba repleta de personas, y aunque su corazón latía con fuerza, sintió que había una parte de él que comenzaba a aceptar esa atención. La luz centelleante sobre sus obras mostraba sombras del pasado y destellos de esperanza. Cuando las conversaciones comenzaron, se dio cuenta de que las críticas, en lugar de desanimarlo, lo motivaron. Supo que cada observador llevaba consigo una narrativa propia y que él tenía la oportunidad de compartir la suya. Sin embargo, en medio del bullicio, la atmósfera se tornó tensa cuando escuchó comentarios sobre una posible controversia relacionada con él. Los murmullos se convirtieron en un rugido de especulaciones. Al parecer, alguien estaba dispuesto a destapar los secretos de Javier. El dilema se cernía sobre él, defendería su verdad o dejaría que las sombras del pasado lo consumieran nuevamente, con el estómago en un puño y una sensación de desasosiego creciente. Se preguntó si el camino hacia la aceptación y autenticidad sería más complicado de lo que había anticipado. La noche aún no había terminado, y mientras más palabras extrañas comenzaban a fluir de aquellos presentes, Javier buscó su camino entre las luces y los murmullos, una escena de arte que podía transformarse en un campo de batalla personal. La verdadera lucha estaba por comenzar, y su respuesta a lo que se venía podría cambiar su vida para siempre. El momento de la verdad había llegado. ¿Podría encontrar la fuerza necesaria para enfrentar el desenlace? La sala estaba asfixiante, un caleidoscopio de miradas e interrogantes. Javier se sintió como un náufrago en un mar de críticas y murmullos. Cada palabra que llegaba a sus oídos era como un eco de sus peores temores, reafirmando la sombra de su pasado. Pero en medio de esa tormenta emocional, recordó su viaje, cada pieza de madera que había moldeado, cada diseño que había esbozado, eran testigos de su evolución. Miró a su alrededor, observando las expresiones de quienes lo rodeaban. Algunos eran críticos, colegas del mundo del arte que habían navegando en circuitos donde el reconocimiento era el primer paso hacia la validación. Esa noche, Javier no solo exhibía su trabajo, sino también su alma. ¿Acaso iba a permitir que las voces del pasado sofocaran su pasión presente? El murmullo se intensificó cuando una figura conocida se acercó. Era Carlos, con su porte confiado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Así que decidiste mostrarte?, le dijo, con un tono que insinuaba una mezcla de aprobación y burla. Javier, sintiendo que ese encuentro era un cruce esencial de caminos, respiró hondo y le respondió, firme, estoy aquí para ser visto, no para ser juzgado. A medida que la tensión aumentaba, Javier se dio cuenta de que debía tomar las riendas de su narrativa. Con un gesto decidido, se subió a una pequeña tarima improvisada. Las luces reflejaban el sudor en su frente, pero su determinación era más fuerte que su nerviosismo. A todos los que están aquí, quiero compartir algo que quizás nunca se ha dicho en este ámbito, comenzó. El éxito no se mide solo en la aceptación de los demás, y cada parte de mi historia, incluso los momentos difíciles, ha contribuido a que esté aquí hoy. Fui el hombre que se dejó arrastrar por el miedo y las expectativas ajenas, pero hoy me doy el permiso de ser auténtico. Las declaraciones resonaron en la sala como un trueno. Su voz,
antes temblorosa, se transformaba en un torrente de sinceridad. Javier compartió su trayectoria, los sacrificios que había hecho al abandonar un mundo que no era el suyo. La historia de su vida se entrelazó con su arte, cada pieza en exhibición revelaba capítulos de superación, de dolor, pero también de esperanza, el silencio profundo era casi catártico. A medida que hablaba, sentía que el peso de las opiniones ajenas se desvanecía como la niebla al amanecer. Cada miembro de la audiencia empezaba a reconocer que lo que Javier exponía era más que arte, era una declaración de valentía y autenticidad. De repente, un comentario subió por encima de los demás. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Qué te hace diferente? Gritó una voz desafiante entre la multitud. Javier sintió una punzada de incertidumbre, pero comprendió que era una invitación a profundizar aún más en su verdad. Porque estoy aquí a pesar de mis errores, respondió, lo que provocó un breve murmullo de sorpresa. No vengo a encajar en moldes que no me pertenecen, vengo a mostrar que el verdadero arte surge del corazón y puede abrazar la imperfección. La mirada de la audiencia cambió. Las críticas no eran más que ruido, Javier estaba redefiniendo su espacio. Ahora era un creador cuyo trabajo iba más allá de la técnica, era un hombre con un propósito. Se sintió liberado. Al terminar su discurso, la sala estalló en aplausos prolongados. Había hecho lo que se había propuesto, conectarse con su esencia y compartirla sin temor. Esa noche, Javier no solo expuso sus piezas a la vista de todos, sino que también demostró que su camino era digno de reflexión y respeto. Al final del evento, los murmullos que antes lo atosigaban se transformaron en conversaciones sobre su evolución y su arte. Carlos, que antes había representado una posible trampa, ahora parecía un espectador admirado. Con una sonrisa genuina, Javier sintió el reconocimiento no venir de las opiniones ajenas, sino de su propia satisfacción interna. Había logrado conquistar el espacio que pensaba que alguna vez se le había negado. El eco de su decisión resonó en su mente. Y su corazón no necesitaba ser aprobado, solo ser el mismo. Esa experiencia fue el paso definitivo de su transformación. Salió del evento no solo como un creador, sino como un hombre de propósito, listo para construir un futuro que estuviera alineado con su autenticidad. Ana, al verlo salir, con los ojos brillantes, se acercó a él. Te vi brillar ahí arriba, susurró, y Javier supo que había llegado a donde siempre quiso estar. Finalmente, entendió que el verdadero éxito no radicaba en los contratos ni las ofertas tentadoras. Estaba en la libertad de ser quien era, en dar vida a su arte y en compartirlo con el mundo sin reservas. Había conquistado su lugar, y eso, más que cualquier reconocimiento, era el más grande de los logros. Si estás disfrutando de esta historia y te ha inspirado, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tocan el corazón. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren este tipo de narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este desenlace, cada opinión cuenta. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de una comunidad que celebra la superación personal y la autenticidad.